Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo van? Vamos a ver en esta clase un ejercicio tipo parcial. Es un ejercicio que se tomó en alguna ocasión. Es un ejercicio del tema función cuadrática. Vamos a hacer un repaso breve de algunas cositas puntuales que van a necesitar para poder hacer el desarrollo de este ejercicio, ¿sí? De este ejercicio que ya lo vamos a resolver en clase. A ver, ¿qué forma tiene la función cuadrática? Primero hay que saber que hay tres formas de expresar este tipo de función, ¿sí? Hay tres maneras. A medida que yo vaya desarrollando el ejercicio, yo voy a ir mostrando qué es lo que necesitan, qué es lo que se precisa para poder expresar de la forma que les pidan, por supuesto, ¿no? Ahora, tenemos la forma general, que es la forma, digamos, la más habitual, la que más se suele usar, la forma en la que vimos en el secundario también, estudiamos este tipo de forma, ¿no? La forma general. Ustedes lo van a identificar fácilmente a la función porque tiene una forma polinómica, como polinomio. Suele tener tres términos, a veces puede estar completo, a veces puede estar incompleto. A ver, completo decimos que es cuando están los tres términos, ¿sí? El primer término es el término cuadrático, el término lineal y el término independiente. Lo que me permite a mí identificar que estoy en presencia de este tipo de función es que la variable x, la variable independiente, aparece elevada al exponente 2. Cuando ustedes vean ese exponente 2 y tenga la forma de un polinomio, ustedes ya saben que se trata de una función cuadrática, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Vamos a ver algunos parámetros acá importantes respecto de esta función. Este parámetro que está acá, que es un número, en realidad esa A es un número real, ese B, ese C son números reales. Cuando A es mayor que 0, o que es lo mismo de decir positivo, no sé cómo lo vean mejor, cuando A es positivo, o también se puede decir A mayor que 0, la función esta, la gráfica de la función, va a ser una parábola que se abre hacia arriba. Tendrá esta forma, miren. Siempre tendrá esta forma. Es una parábola, una curva, ¿ves? Se dice que es cóncava hacia arriba, ¿ves? Es cóncava hacia arriba. Entonces, cuando A es mayor que 0, la parábola tendrá esta forma, ¿sí? Ahora, si A es menor que 0, o sea, si A es negativo, la parábola, ¿cómo se pone menor que 0? Así, menor que 0 es lo mismo que decir negativo. Si A es negativo, entonces la parábola tendrá las ramas, ¿ve?, orientadas hacia abajo. Es decir, que es como decir, es cóncava hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, eso, entonces, a tener muy en cuenta eso. Entonces, A me va a determinar cómo es la parábola, ¿sí? Si se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. A ver, el tema este es función cuadrática. La gráfica de esa función, el dibujo que uno hace, se llama parábola, ¿sí? Hay que saber identificar eso. Entonces la gráfica es una parábola, ¿sí?, que se abre hacia arriba o bien se abre hacia abajo. ¿De qué va a depender? De A. Si A es un número positivo, se abre hacia arriba. Si A es un número negativo, se abre hacia abajo. Por ejemplo, que yo hago un ejemplo de esta función, por ejemplo, puede ser algo así, ¿ves? Poner así, una función así. Fíjense, yo voy a identificar el término, el coeficiente principal o coeficiente cuadrático, que es el número que acompaña a la x que está elevada a la potencia 2, que en este caso sería 2, ¿ves? En este caso, A es igual a 2, entonces la parábola se abre hacia arriba. ¿Lo ven? Un ejemplo de esto puede ser que diga menos 3, por ejemplo, algo así. No importa que esté completa, que esté incompleta, acá lo que interesa es que ustedes, que la función tenga esa x elevada a la potencia 2, porque eso me da la pauta que esta es una parábola, ¿sí? La gráfica es una parábola. Entonces,
para nuestro ejemplo, para este ejemplo, acá a vale menos 3. A es igual a menos 3. Entonces la parábola, la gráfica de esta función va a ser, será esto, tendrá esta forma, será una curva que se va, fíjense, se dice que es cóncava hacia abajo, como que se va abriendo hacia abajo, las ramas están orientadas hacia abajo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces ya vamos a ver que la parábola de esta función se puede expresar, dije yo, de 3 maneras. Por ahora vamos a comenzar con esto, que es lo que vamos a necesitar. A medida que vamos avanzando, yo les voy mostrando cómo se expresa la función de otras maneras que le va pidiendo ahí el ejercicio. Bueno, ¿estamos de acuerdo entonces? Entonces, esta función, tenemos A, es el parámetro que me va a determinar si la parábola se abre hacia arriba o se abre hacia abajo. O sea, yo mirando la función sin dibujar ya puedo saber eso. Bueno, otra característica también principal. Esto que estoy diciendo vale para todas las funciones de este tipo, ¿no? Función cuadrática, no importa la forma que esté expresada. Yo veo el valor de A, si A es positivo, se abre hacia arriba. Si es negativo, se abre hacia abajo. ¿Qué más? Una cosa importante también que pasa siempre, el tema del dominio. El dominio en este tipo de función, chicos, siempre va a ser todos los reales. Todos los reales en la función cuadrática, el dominio es todos los reales, todo el conjunto de los números reales, todos. ¿Cómo se escribe? ¿Cómo se pone? Dominio, lo podemos abreviar así, si la función se llama f de x, lo podemos llamar dominio, así, f, usar esa notación. El dominio de f es todos los reales. Para representar el conjunto de los números reales, lo denotamos así, ponemos así, ¿sí? Ahí estoy diciendo que es todo el conjunto de números reales. Siempre va a pasar eso, en cualquier función de este tipo, el dominio siempre va a ser todos los reales, ¿sí? Cualquiera sea la función que le den, que sea función cuadrática, el dominio va a ser siempre todos los reales, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar a ver con el ejercicio tipo parcial. A medida que vamos avanzando con los apartados, yo les voy a ir mostrando y repasando algunas cositas más, ¿sí? Pero estas son algunas de las características que quería que repasemos, que siempre se va a cumplir en este tipo de función. Bueno, a ver. Nos dieron un ejercicio en el parcial que tenía esta forma. Este es el ejercicio. Fíjense ustedes que acá nos dice, a ver, no siempre la función se lo va a denotar de la forma f de x. A veces se puede llamar también y, o sea, no se acostumbren, o sea, no piensen que es distinto el hecho que la función se llame y o f de x es lo mismo. A veces también hay funciones que le llaman g de x. Bueno, el nombre no influye en nada, en todos los conceptos que vamos viendo acá, en las ideas que vamos dando, no cambian, no modifican nada, ¿sí? Bueno, a veces también por una cuestión de que resulta más cómodo, muchas veces, creo yo que resulta muchas veces más cómodo trabajar con la variable y así. Si ustedes ven que la función se llama f de x, ¿no? Si se llama, vamos a suponer que se llame f de x y lo quieren cambiar por y, no hay ningún inconveniente, se puede hacer. Bueno, esta es la función. ¿Qué es lo primero que me van a pedir? Dice, apartado A. Lo primero que me pide es el dominio. El dominio de la función. Bueno, ya dijimos que el dominio en este tipo de función, lo acabo de decir recién, va a ser siempre todo el conjunto de números reales. Entonces, no me tengo que gastar pensando nada ni hacer ninguna cuenta de nada. Directamente ponemos que el dominio va a ser todos los números reales. Listo. Eso es todo el apartado A. El enunciado dice, determine analíticamente el dominio. Bueno, no hay mucho que analizar. El dominio en este tipo de función, por la forma que tiene, siempre va a ser esto. O sea que no hay que analizar nada. Hay que decir que el dominio es todos los reales, nada más. Bien. El apartado B me pide intersección con los ejes coordenados. Intersección con los ejes coordenados. A ver. ¿Qué quiere decir intersección con los ejes coordenados? Más allá de esta función,
para cualquier función. Lo que vamos a ver ahora vale para todas las funciones. Después voy a explicar la función racional, pero para todas las funciones lo que vamos a ver ahora vale para esta y para todas las funciones. ¿Qué quiere decir cuando decimos intersección con el eje de las X? También le llaman el eje de las abscisas, es lo mismo, ¿no? Se le suele cambiar el nombre, pero se refiere a lo mismo. A ver, para el caso nuestro, para este tipo de función, cuando hablamos de intersección con el eje X nos referimos a estos puntos. O sea que cuando me pide la intersección con el eje X, lo que me está pidiendo en realidad es los puntos de intersección de la curva con el eje de las X, ¿no? El eje de las abscisas. Eso me está pidiendo. Eso es la intersección con los ejes. A ver, fíjese, ahí dice intersección con los ejes. Tenemos dos ejes. Este es el eje X, horizontal, y este es el eje Y, vertical. Por lo cual, acá también tengo otro punto de intersección, pero ese corresponde, ¿verdad?, al eje de las Y. Ahí hay que sacar, lógicamente, cuando dice intersección con los ejes coordenados, se refiere, obviamente, a los dos, ¿no? Al eje X y al eje Y, ¿sí? O sea, yo tengo que sacar estos puntos, ¿no? Estos puntos. A veces hay funciones que no tienen intersección con el eje X, ¿no? Porque yo puedo dibujar una parábola, por ejemplo. Si yo, a ver, doy un ejemplo. Por ejemplo, una función, una parábola que tenga esta forma. Acá fíjense en ustedes que esta parábola viene por acá, da la vuelta y en ningún momento intersecta, en ningún momento corta el eje X. O sea, no siempre va a pasar que yo voy a tener intersección. A veces sí y a veces no. Bien, bueno, eso es lo que quiero que entiendan. Que entiendan el concepto cuando le piden intersección con los ejes, se refiere a eso. A qué punto intersecta el eje X y también a qué punto intersecta el eje Y. Bueno, ¿cómo se saca eso? Después igual tenemos que graficar la función al final y todo lo que estamos viendo ahora lo vamos a ver ahí representado en el gráfico, ¿no? Al final, el último apartado, lo que nos piden es dibujar. ¿Cómo vamos a sacar la intersección con los ejes? Esto que voy a explicar vale para cualquier tipo de función. Cualquier tipo de función. Bueno, decíamos que tenemos una intersección con el eje X, ¿no? ¿Cómo sacamos la intersección con el eje X? Vamos a poner así, intersección con el eje X, ¿sí? Vamos a poner así, ¿eh? Intersección con el eje X. Para sacar la intersección con el eje X, siempre vamos a hacer, hay algunos que escriben así, o ponen así, otras maneras de otra notación de escribir eso, ponen algunos chicos, ponen así, ¿no? Intersección con el eje X, algunos ponen así también. Es lo mismo, o sea, puede haber muchas maneras de expresarlo, de escribirlo, pero se refiere a lo mismo. O sea, de alguna manera tengo que escribir para indicar que estoy sacando la intersección con el eje de las X, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para hallar, para encontrar la intersección con el eje X? Se hace Y igual a 0. Así se saca la intersección. Ya vamos a dar un ejemplo, pero le estoy mostrando cómo se saca la intersección con el eje X. Para sacar la intersección con el eje, o con el eje, como quieran escribir, con el eje Y, se hace X igual a 0. ¿Sí? Entonces, con el eje X se hace Y igual a 0 y con el eje Y se hace X igual a 0. A ver, lo abreviemos esto, pongamos directamente intersección, ahí está, con el eje X, intersección con el eje Y, así lo abreviamos un poco. ¿Estamos de acuerdo? Ahí está. Esto quiere decir intersección. Intersección, eso quiere decir intersección. Eso es intersección. A ver, que no sé si tengo espacio acá. Esto es intersección. Ahí está. ¿Bien? Eso es la intersección. Intersección con el eje X y con el eje Y. Bueno,
Esto es, chicos, lo anotan, esto es casi como una fórmula. Porque esto no solamente lo vamos a usar en este tipo de función, sino en todas las funciones. Cuando veamos función racional van a ver que vamos a usar el mismo procedimiento, lo mismo que puse acá, vamos a escribir cuando busquemos la intersección. Bueno, vamos con la intersección con el eje X. Para sacar la intersección con el eje X, para este tipo de función, que es una función cuadrática, vamos a usar lo que se llama Bhaskara. Ustedes estudiaron en el secundario Bhaskara. Bhaskara es una fórmula de un matemático que nos permite encontrar las raíces de una ecuación en realidad. Bueno, a ver, entonces tenemos que sacar intersección con el eje X. ¿Qué quiere decir esto? Dice, donde tenés Y tenés que poner igual a 0. Eso es lo que me está diciendo. O sea, a esta función, a la función dada, a ese 1/4 X igual a 0, a esa función la tenés que igualar a 0. ¿Y qué pasa? Cuando uno la iguala a 0 queda una ecuación de segundo grado que estudiamos en el secundario. Entonces nos enseñaban que para resolver una ecuación de segundo grado uno ¿qué hacía? Utilizaba Bhaskara. ¿Qué es Bhaskara? Bhaskara es esta fórmula. Es utilizar esta fórmula para hallar las raíces de una ecuación. Esta. La habrán usado muchas veces en el secundario, ¿se acuerdan de esta fórmula? Esta fórmula, cuando ustedes desarrollen esto, van a encontrar dos valores. Y esos valores justamente son los puntos de intersección con el eje X. Esos valores que vamos a encontrar son la intersección con el eje X. En este caso, por tratarse de una función que no está completa, ¿por qué no está completa? Porque no está completa, porque no, tengo A, tengo B, pero no tengo C. Recuerden que en la forma general, esta es la forma general, A viene a ser 1/4, porque es la X, es el número que acompaña a la X que está elevada a la potencia 2. B es el número, o coeficiente lineal también le llaman, que acompaña a la X que está elevada a la 1, que en este caso sería menos 1. Y C, que es el número solo que no lleva a X, no está, no hay. Por eso que es una función, digamos, incompleta. Ustedes pueden utilizar Bhaskara para resolver, pero cuando tenemos este tipo de incompleta, lo que les conviene hacer en realidad, en este caso, si ustedes quieren, no es obligación, pueden sacar factor común X. ¿Sí? Si ustedes quieren, pueden sacar factor común, o bien usen siempre Bhaskara y van a llegar siempre a la solución. O sea, en forma general, siempre ustedes pueden usar Bhaskara. Pero acá, para ahorrarse tiempo y espacio, pueden sacar factor común X. A ver, yo lo voy a enseñar de las dos maneras para que ustedes vean y lo dejo a su criterio qué es lo que ustedes quieren hacer, ¿sí? Bueno, entonces dejemos en claro. Para sacar la intersección con el eje X hacemos Y igual a 0, igualamos la función a 0 y tenemos dos maneras de resolver. En este caso, siempre puedo usar Bhaskara, siempre puedo. Pero en este caso, puntualmente, como la función es incompleta, fíjense que tengo X y X, solamente los términos que tienen X, puedo además, o sea, si no quiero hacer con Bhaskara, tengo otra alternativa que es sacando factor común. Y ahí queda a criterio de ustedes qué es lo que ustedes quieren hacer. Bueno, primero hagamos con Bhaskara, que es la forma general que siempre se puede hacer. ¿Cuánto vale A? Identifiquemos esta la función, cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale C. A vale, recuerden que habíamos dicho que A es el coeficiente, que venía a ser 1/4, el numerito ese que acompaña a la X. B vale menos 1, C no está, vale 0. Entonces utilizamos la fórmula de Bhaskara. Esto se pone así, ¿no? Como una comita, una comita, porque esto después va a derivar en dos soluciones. Y reemplazamos en la fórmula. ¿Cuánto vale B? Menos 1. Como es negativo, lo vamos a colocar, por favor, siempre recuerden, los números que son negativos los vamos a expresar con paréntesis. Entonces, menos 1. Lo mismo acá, ¿ves? Menos 1, menos 4 por A. A vale 1/4. A vale 1/4 por C, que vale 0. C vale 0.
todo eso raíz. A ver, voy a borrar un poquito acá porque si no va a quedar un poco amontonado acá. Voy a dejar un poquito de espacio acá para poder colocar la raíz. Ahí está. Todo eso dividido en 2 por A. ¿Cuánto vale A? Un cuarto. Recuerden esto, ¿no? Este es el A y este es el B en ese orden, ¿ves? En ese orden. Es el número. No van a querer poner la letra acá, que es un error muy común, que van a poner muchas veces B, ponen menos X. No. El número A, B y C son números. Es el número, son los coeficientes, esos números que acompañan a esas variables. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo sigue esto? Vamos a resolver esto. Tengo 2 menos acá, menos por menos más, se hace positivo. En este caso yo puedo separar en términos, lo divido como en 2 partes, menos 1 elevado a la potencia 2. Hay una regla, chicos, que dice que cuando la base es negativa y el exponente es un número par, el resultado siempre va a ser positivo. ¿Sí? Cuando yo estoy elevando un número que es negativo y el exponente es par, el resultado siempre va a dar positivo. Y si la base es negativa y el exponente es impar, el resultado va a ser siempre negativo. En nuestro ejemplo, ¿ve? Yo tengo base negativa, porque es menos 1, y está elevado a un exponente par, entonces el resultado es positivo. 1 por 1 es 1. De todas maneras se hace con la calculadora, menos 1 por menos 1, le da igual. Bueno, y acá, esto dice, hay que multiplicar. A ver, el hecho que usted tenga un 0 acá, o sea, 4 por un cuarto, si simplifican le da 1, y 1 por 0, 0. El hecho que tengan un 0 que multiplica todo esto, hasta aquí, hasta acá, porque yo tengo este término que ya se ha resuelto y tengo este término que hay que multiplicar estos 3 números, así se resuelve esto, se multiplica estos 3 números. El hecho que yo tengo un 0 ahí va a hacer que toda esta expresión me dé 0. 0 por todo lo que me haga, me da 0. ¿Sí? 0 por un cuarto, por todo esto es 0, se anula, queda 0. Todo eso bajo raíz, acá me falta poner 2 por A. A valía un cuarto, A vale un cuarto, ahí. Si multiplicamos o lo hacen con la calculadora, 2 por un cuarto, en la multiplicación simplificamos cruzado, queda un medio, ¿sí? 1 por 1, 1 y 2 por 1, acá es un medio. Entonces, acá en el denominador, en la parte de abajo, me queda un medio. Estamos hasta ahí, ¿no? Bueno, vamos a borrar esto. Voy a estar espacio acá. Luego, acá, a ver, 1 menos 0 no tiene mucho sentido restar. El 0 es un elemento neutro, sumar o restar 0 no modifica nada, por lo cual sigue siendo 1. ¿Sí? O sea, 1 menos 0, 1. O sea, si ustedes tienen un peso y le restan nada, siguen teniendo un peso. Entonces 1 menos 0, 1. Directamente yo pongo 1. ¿eh? Bien. Y la raíz cuadrada de 1 es 1. Hagan con la calculadora, ven que da 1. Entonces les queda, pasando en limpio, lo que les queda un 1 más menos la raíz cuadrada de 1, que es 1, y todo eso dividido en un medio. Bien, cuando llegamos a estas instancias, acá llega el momento en que uno tiene que separar y tomar las dos posibilidades. O hago con más o hacemos con menos. Tengo que hacer las dos posibilidades. Considero ambas posibilidades. Entonces sería, y ahí van a derivar las dos soluciones, las dos raíces, los dos puntos de intersección que va a tener, que es lo que estamos sacando en definitiva. A ver, ven que acá dice 1, es como una comita, 1,2. Bueno, la primera solución va a ser 1 más, o sea, tomo positivo, sobre un medio. Tomamos la segunda posibilidad, x sub 2, hacemos exactamente lo mismo, 1 menos 1 y todo eso dividido en un medio. Hacemos la suma, 1 más 1 me da 2 y todo eso dividido en un medio. Acá hacemos la resta, la diferencia, 1 menos 1 es 0 y todo eso dividido en un medio. Bueno, con una calculadora o dividan 2 por un medio, o si lo quieren hacer manualmente, 2 dividido en un medio, si multiplican cruzado, porque en la división se multiplica cruzado, le va a dar un 4 positivo. ¿Sí? O si no, tomen la calculadora y dividan 2 por un medio.
Si alguien tiene duda con respecto al uso de la calculadora, me manda un mensaje, yo le voy a explicar. 0 dividido en un número da 0. 0 dividido en cualquier número va a dar 0, siempre y cuando no sea 0 abajo, lógico. 0 dividido en un número es 0. Bueno, listo. Y ahí tenemos nuestras dos soluciones, dos raíces, 0 y un cuarto. 0 y un cuarto. Voy a borrar esto. ¿Sí? Estas son las soluciones. 0 y un cuarto. Voy a borrar esto. Todo esto. Y voy a poner acá. Entonces, como las soluciones, que es 0, la primera me dio, bueno, no importa el orden en realidad, un 4 positivo, y el otro valor es 0. ¿Saben qué quiere decir esto, chicos? Bueno, lo que acabo de decir, esto que acabo de sacar ahí, es la intersección, esto quiere decir intersección, con el eje X. Quiere decir que esta parábola, todavía no estoy graficando, pero estoy dando ya una noción de cómo va a ser la cuestión acá. Esos valores, estos números que yo estoy sacando, es la intersección con el eje X. Quiere decir que la parábola, la función esta, va a cortar en el valor 0 de X y en el valor 1, 2, 3, 4 positivo de X. ¿Sí? Eso es lo que me está diciendo. Y va a tener esta forma la parábola, ya lo dije, porque como A es un cuarto es un número positivo, es un número mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba. Estoy haciendo un gráfico, todavía no estoy graficando, estoy más o menos mostrando, ilustrando, ¿verdad?, lo que hemos obtenido. Estos valores que hemos sacado no son más que la intersección con el eje de las X. En 0, intersecta en el valor 0 de X, acá es 0, también se llama origen de coordenadas ese punto, y en este punto más, ¿no?, en el valor 4 positivo de X. Ahí en esos dos puntos la parábola intersecta. ¿Sí? Eso es lo que acabamos de sacar. Quiero que ustedes no hagan las cuentas mentalmente y procedimientos mecánicos sin entender qué es lo que estamos sacando. ¿Sí? Eso que estamos sacando es la intersección con el eje de las X. Bueno, repasando lo que había dicho antes, para sacar la intersección con el eje X, para este tipo de función, yo dije que había dos caminos alternativos. Una es usar Bhaskara, que es esa fórmula que está acá y que ya lo voy a borrar, esta es una de las maneras, que siempre la van a poder usar, siempre. Esa es una, entonces esta es la fórmula para sacar la intersección con el eje X. Pero en este caso, en esta función, como es una función incompleta porque me falta el parámetro C no está el C tengo otro camino alternativo para hacer. Pero solamente lo puedo usar, ese camino que voy a explicar ahora, solamente lo pueden usar cuando pase eso, cuando falte C. Cuando C no está, pueden usar lo que voy a hacer ahora. Si no, hacen directamente siempre con esto, siempre, esté C, no esté, esté B o no esté B, siempre van a poder usar esta fórmula, siempre, siempre, siempre. Esté completa, completa, incompleta, falte A, falte C, ¿sí? Siempre van a poder usar esto. Pero en este caso, particularmente, como falta C, yo tengo otra forma más reducida, más simple de hacer. Por eso le quiero explicar. Creo yo que le demora menos, le va a llevar menos tiempo. Por supuesto que eso queda a criterio de ustedes. Yo voy a dejar acá las raíces para que vean que me va a dar el mismo resultado. Otra forma de sacar las raíces. Recuerden que raíces, interpretamos que la intersección del eje X se llaman raíces. Por eso me van a escuchar que digo raíces. Bueno, esas son raíces. Bueno, la otra forma es cuando falte C, solamente cuando falte C, es sacar factor común X. A ver, no me voy a poner a explicar factoreo ahora. Tengo clases grabadas donde yo explico todo el tema de factoreo, pero no necesito explicarles factor común para que entiendan esto. Lo vamos a hacer bien simple, miren. Vamos a sacar siempre factor común X. Siempre factor común X. Entonces, de esta expresión yo voy a sacar factor común X. ¿Por qué X? Porque X es la variable, la letra que aparece repetida en cada uno de los términos. Saco factor común, eso es sacar factor común, queda así como multiplicada la X.
¿Qué es lo que hacemos cuando sacamos factor común? ¿Ven que esta x está elevada al exponente 2? Cuando está elevada al exponente 2 es como si estuviese así 2 veces multiplicando. Es como si la x estuviera 2 veces acá. Entonces, si yo le quito una x, va a quedar una sola, ¿ves? Si la x está 2 veces, yo saco, quito una, queda la otra, sería. ¿Sí? Entonces, en este término, si yo le quito una de las x, de las dos que tiene, me va a quedar una sola x, así. ¿Ves? Por eso queda un cuarto de x. ¿Sí? La x esa que estaba acá, supongamos que sea esta, es como decir que es esta la x. Bien. Lo mismo hago acá. Acá fíjense, tengo una sola x, porque está elevada a la 1, una sola x. Entonces, si yo a este término le quito, saco factor común x, no queda ninguna x. Lo único que queda es el número, queda el número 1. ¿Lo ven? Eso se llama sacar factor común. ¿Sí? Listo. Entonces, lo que hacemos es, primer paso, saco factor común x. Que si se dan cuenta no tiene mucha ciencia, porque lo único que hago es poner la x, paréntesis, y pongo la misma expresión, solo que con la x reducida a un exponente. Fíjense, el 2 que estaba acá la x que estaba a la 2 quedó a la 1. Acá estaba elevado a la 1 y acá no pongo nada directamente, no queda ninguna x. Igual a 0. Luego, lo que hacemos para resolver esta ecuación, porque lo que estamos haciendo es resolver una ecuación, es tomo el primer factor, que sería este, ¿sí? Y lo igualamos siempre. Siempre se hace esto es mecánico, ¿no? Saco factor común x, sería el paso 1. El paso 2 es tomo esto se llama factores, chicos. Esto que multiplica por aquellas expresiones que se multiplican se llaman factores. Entonces, este factor lo igualo a 0. Este factor lo igualo a 0. Eso se llaman factores, igual a 0. Y ahí tengo una de las soluciones, ahí está a la vista, ¿ves? Porque ya tengo una x despejada y ahí tengo una de las soluciones, 0. La otra va a salir de acá, pero tengo que despejar x, hacer pasaje de términos. ¿Ves? El 1 que está restando lo paso sumando, ¿ves? Pasa el segundo miembro haciendo suma. Y un cuarto que lo veo ahí como que está multiplicando, porque está pegadita a la x, va a pasar dividiendo. Entonces voy a decir 1 dividido por un cuarto. En la división se va a multiplicar cruzado, y te va a quedar 4 positivo. Y si no, toman la calculadora y van a ver. Y ahí tengo la otra solución, que esta ya corresponde al valor 2. No importa el nombre, si tienes x sub 1, x sub 2, no importa el nombre, porque lo que importa son los valores numéricos, los que obtienen. Bueno, listo, eso es todo. Y fíjense ustedes, comparando, usando lo que hicimos recién, lo de Bhaskara, llego al mismo resultado. Pero creo yo que esto que se hace en 2 pasos, muchas veces en un parcial donde uno lo que más necesita es tiempo, creo que está bueno tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, tener en cuenta que uno puede hacer esto y que le va a ahorrar bastante tiempo en un parcial. ¿Sí? Entonces, repito de nuevo. Para sacar la intersección con el eje X, vamos a usar siempre Bhaskara. Siempre puedo usar Bhaskara. Bhaskara es la fórmula larga esa que pusimos recién, que tiene la raíz y todo eso. Siempre puedo usar Bhaskara. Ahora,